Gracias. Vamos a concluir el primer bloque de esta mañana antes de dar paso a las preguntas con la exposición de Miguel Ángel Cabrera Pérez sobre la Red Vigía Canarias, Red Canaria de Vigilancia Sanitaria de Fauna Silvestre. Hola, buenos días. Hoy me toca hablar de un proyecto que es de las redes últimas que hemos montado en el Gobierno y es quizás uno de esos ejemplos, igual que Redexo, de cómo un proyecto FEDER se ajusta perfectamente a lo que se quiere con el FEDER. Es detectada una necesidad, ponerla en marcha para después asumirla desde el propio Gobierno como una necesidad propia con presupuesto propio, ¿no? Me gustaría empezar indicando cuál es el origen de esta red y cómo se determinó esa necesidad, ¿no? En principio, esto surge en los trabajos que vimos ayer de seguimiento del GIRRE y la necesidad de determinar las causas de muerte vinculadas a tendidos eléctricos y al envenenamiento, básicamente porque tenía una derivación jurídica, administrativa y también de seguimiento del Código Penal y demás, con lo cual nos veíamos absolutamente imposibilitados porque no teníamos capacidad prácticamente ninguna de determinar la causa de muerte y poder ayudar a los agentes y a los procedimientos de infracción, ¿no? Esto se agrava con la aprobación por parte del Gobierno de la Estrategia Canaria contra el uso ilegal del veneno, donde ahí ya vemos claramente que somos incapaces ni siquiera de responder a la necesidad mínima que era tener los análisis toxicológicos que determinaran que una especie había sido envenenada, ¿no? A raíz de esto es cuando se nos ocurre la idea de establecer una red centralizada de vigilancia sanitaria para dar respuesta en el conjunto del archipiélago a todo esto. Aquí nos encontramos, igual que hablaba Sonia antes, de la variedad de circunstancias que tenemos en las islas y las dificultades que hay por la carencia de medios que puede haber en una en otra, ¿no? En principio, en Gran Canaria o en Tenerife contábamos con centros de recuperación de fauna silvestre accidentada, cosa que no pasa de una forma en el resto. El número de agentes de medio ambiente vinculados a los cabildos varía considerablemente de una isla a otra, con lo cual, por ejemplo, hemos estado trabajando en Lanzarote desde el año 2014 con solo 2 agentes, hasta el año pasado, donde se incrementó la plantilla a 8, ¿vale? Eso para que se hagan una idea un poco de las dificultades de poder dar respuesta a esa posible determinación de las causas de muerte, donde los agentes básicamente son el elemento central y básico para poder trabajar, ¿no? Pues se nos ocurrió al final, nos venimos arriba y pensamos, vamos a intentar dar una solución global a todo el archipiélago, y se nos ocurrió montar este chiringuito que es la Red de Vigía Canaria, la Red Canaria de Vigilancia Sanitaria, y como no podía ser menos, en principio lo que intentábamos era determinar la incidencia de la mortalidad no natural, tanto de la que hablamos ayer, tanto para el GIRRE, para los guaras, vinculada a actividades humanas y además que tenían una traslación al mundo jurídico y que tenían una normativa específica de aplicación, como puede ser el Real Decreto 1432 para lo que es el seguimiento de la mortalidad en tendidos eléctricos. Pero ya que estábamos, dijimos, bueno, pues ya que estamos vinculados al cambio climático, pues vamos a intentar también determinar la presencia y la influencia de nuevas enfermedades vinculadas a este cambio climático, como puede ser la presencia de la fiebre del Nilo o también la gripe aviar, que ahora mismo saben que es un tema bastante delicado a nivel europeo y mundial, ¿no? Los componentes de la red vigía, pues básicamente todo el proyecto pivota sobre cuatro grupos de personas, ¿no? 4 grupos, ¿no? El primero y el fundamental son los agentes de medio ambiente, tanto de los cabildos como los vinculados a parques nacionales, pero también hemos estado intentando y se han vinculado, o estamos intentando que se vinculen los agentes rurales del Ayuntamiento de Santa Cruz y de La Laguna, y intentaremos que en breve también se incorpore la Policía Canaria en las funciones de medio ambiente que tienen pendiente, ¿no? El otro gran punto, decía, que fundamenta esto es dónde se realizan las necropsias y cómo se hacen los análisis anatomopatológicos para determinar claramente la causa de muerte. Lo que hemos intentado siempre es utilizar los medios presentes en Canarias que nos facilitarán este trabajo. En este caso, lo que hemos hecho es centralizar todo el trabajo en el Instituto Universitario de Sanidad Animal de la Universidad de Las Palmas. Y sí me gustaría comentar que
incluye tanto los análisis de mortalidad en animales terrestres como animales marinos. Como pueden ver, este es el último cachalote que apareció en La Palma y se complementa, la red complementa lo que es lo que hablaba antes Manolo Arechavaleta de Cetabar, con los datos de esas necropsias y de los datos más relacionados con la muerte que se recogen en esa base, ¿no? Este año también ha empezado a participar con nosotros el Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, básicamente con la crisis de los frailecillos, en las cuales han aportado mucha información sobre determinados patógenos e incluso estos parásitos que estaban afectando a esa población, ¿no? Aunque la causa de muerte básicamente, en el caso de los frailecillos, lo comento, básicamente ha sido el agotamiento por llegar a las costas en un estado paupérrimo a nivel... El otro gran componente de la red vigía es hacer los análisis toxicológicos, ¿no? Básicamente era la base fundamental de tal era poder determinar si un animal había sido envenenado o no. Y también lo que se está haciendo no solo es determinar el uso de esos venenos ilegales que siguen afectando en Canarias, sino también la biomonitorización de determinadas sustancias, en este caso los rodenticidas, que no generan la muerte de los animales, pero sí están incidiendo negativamente en su estado físico y los predispone, por ejemplo, a sufrir accidentes con los tendidos eléctricos, a sufrir más atropellos o a sufrir también más casos de colisión con parques eólicos, ¿no? Y por último, y no menos importante, todo esto está muy bien, pero todos los animales, todas las muestras, todo hay que llevarlo a Las Palmas, a Gran Canaria, y no es un tema de centralismo, sino simplemente una necesidad. Y hemos tenido que eso se ha fundamentado básicamente con el trabajo de GESPLAN, de montar toda una red logística de traslado de muestras y de cadáveres de una isla a otra para garantizar que todos los animales llegan en buen estado para su análisis en Gran Canaria, donde se centra básicamente todo y tal. Y después las muestras que se pudieran sacar de esos animales para trabajos complementarios que también pudieran llegar de forma adecuada a otros centros que pueden estar ayudando, ¿no? Este es un poco el protocolo general de actuación que tenemos. En principio trabajamos con los agentes de medio ambiente, aunque también hemos incorporado los centros de recuperación de fauna silvestre, aunque eso es verdad que tienen un tratamiento diferencial. En el caso de la gente, si hay un levantamiento del cadáver, hay un acta por medio, hay un levantamiento, una inspección ocular, mientras que en el caso de los animales que mueren en un centro de recuperación, eso normalmente no ocurre así, con lo cual tenemos que tener un tratamiento diferencial, ¿no? GESPLAN, bajo la dirección del Servicio de Biodiversidad, realiza todo el traslado de los cebos y cadáveres y lo primero que hace es trasladar esos restos al YUSA, donde se hacen las necropsias y donde se hacen los informes correspondientes, ¿no? En el YUSA se toman las muestras que van al análisis toxicológico de cerdos, donde al final se hace un informe pericial que es el que se puede utilizar en esos procedimientos sancionadores, incluso de aplicación del Código Penal. Esto es un poco la idea de cómo funciona, cómo los agentes recogen los cadáveres en el campo, cómo se precintan todas las muestras, cómo se identifican una a una. Este es el típico precinto y bolsa de traslado de los animales. Y lo que generalmente se sustancia en un acta de levantamiento del cadáver donde se detalla en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver con el hallazgo, ¿no? Lo que hablábamos, GESPLAN traslada el cadáver o los restos al YUSA, donde se hace la necropsia, y tenemos la gran oportunidad de aplicar tecnología que en el resto de las islas podría ser imposible, como hacer un TAC o hacer una radiografía, ¿no? Para determinar con claridad la muerte del animal, ¿no? Con lo cual, al final, lo que tenemos es un análisis y el resultado de todo esto es un informe de necropsia donde se intenta determinar con claridad la causa de muerte. GESPLAN también se encarga con esa red de logística de traslado de muestras, de trasladar las muestras que se toman para el análisis toxicológico, con lo cual termina también sustanciándose en un análisis específico de cada una de las muestras que se mandan, ¿no? El desafío que hemos tenido con esta red es unificar los esfuerzos de todos, ¿no? Intentar unificar a todos los agentes de medio ambiente de Canarias, de los parques nacionales, los centros de investigación. Es bastante complicado, sobre todo porque cada isla es un mundo, ¿no?
Cada isla responde a un modelo de, aunque sean los mismos tipos de agentes, todos tienen su forma de actuar diferencial. Y la idea al final, que todo esto que hemos estado viendo, todo se traslada a una plataforma digital, que es la Red Vigía, que ya estamos en la versión 2.0, que es la que sacaremos dentro de muy poco, y es una plataforma de acceso restringido por ahora, ¿no? En principio solo va a tener acceso los agentes y cada uno de los componentes que participan en el análisis de los datos que se van generando, ¿no? Les pongo una muestra de cómo se verían esos datos. Como pueden ver aquí, no solo se van recogiendo todos los resultados de los análisis que se hacen, sino también se hace un seguimiento de la trazabilidad de la muestra desde que se recoge hasta que llega al último eslabón de la cadena, ¿no? Pueden ver cuándo se produce el hallazgo, cuándo se traslada al YUSA, cuándo se traslada a CERTOS, y después en la otra parte pueden ver cómo el hallazgo se define las características principales, y de ahí se podrán descargar cada uno de los informes pertinentes que se hace en el YUSA y CERTOS, ¿no? La batalla que tenemos ahora es el análisis de todos los datos que generamos. Dentro de la plataforma va a haber un cuadro de mando donde se puede de alguna manera, de una forma más o menos intuitiva, ordenar los datos y cada uno puede acceder de los participantes al análisis de esos datos. Y así, a título general, entre el 2018 y el 2023, sin contar los cetáceos, que no hemos incluido, pues ya hemos trasladado, se han analizado más de 3.000 muestras, y estos son los datos, ¿no? Tenemos la mortalidad vinculada a parques eólicos, a tendidos eléctricos, y sobre todo lo muy preocupante es la grave incidencia de los venenos todavía en Canarias, sobre todo con sustancias que siguen, que están prohibidas por la Unión Europea desde el año 2007 y 2006, como puede ser el carbofurano o puede ser el aldicar, que siguen actuando y siguen campando por las islas de una manera bastante frecuente, ¿no? El futuro de la red básicamente es la incorporación de la totalidad de los agentes medioambientales que actúan en Canarias, incluido el SEPRONA. El uso de herramientas de análisis de datos que permitan, estos datos nos pueden permitir diseñar programas de vigilancia ambiental y acciones preventivas para evitar la mortalidad no natural sobre todo. La mejora de la detección y aviso temprano de la mortalidad de fauna, y en este sentido estamos pensando en la posibilidad de habilitar un módulo en la plataforma de preaviso de los ciudadanos para que puedan avisar de la presencia de animales muertos y de animales heridos. Y por último, lo más importante, el desarrollo de informes periciales y técnicos de apoyo a los expedientes sancionadores, ¿no? No quería, como el resto de mis compañeros, dejar de nombrar a toda la gente que participa en esto, los agentes de medio ambiente en todas las islas, particularmente a los agentes de Lanzarote y de Gran Canaria, que nos han prestado un apoyo muy importante a la hora de poner en marcha la red, al personal de CERTOS, al personal del YUSA y particularmente al equipo más pequeño que tenemos en nuestros encargos de GEPLAN, y yo creo que de los más eficaces y que mayor rentabilidad nos han dado. Ya con esto, pues nada, muchas gracias. Gracias, Miguel Ángel, también por esta exposición con la que pues terminamos este primer bloque de la mañana y abrimos turno de preguntas. Preguntas que nos han llegado por aquí. Si tuvieran pues alguna más que hacer, pues todavía tenemos tiempo de recoger alguna, pues tenemos alguna por ahí. En lo que yo voy pues haciendo las que nos han llegado también vía streaming, que son bastantes. A Sonia, la primera, así que vamos a acercarle el micrófono, por favor. Ella se sorprende. Y tenemos un micrófono de mano, en lo que le voy haciendo la pregunta. Dice, ¿por qué han incrementado a 2 equipos de campo para la isla de La Palma, en Redexo? Un momento que le acercan él. Segundo. Que nos tienen que escuchar todos también desde casa y sin micrófono, pues es complicado. Le dejo el mío. Venga. Bueno, pues... ¿Hola? ¿Hola? Sí, pégatelo bien. Bueno,
Bueno, que en el equipo de La Palma el tema es que se recibió una subvención a consecuencia de la erupción volcánica del Ministerio, una subvención que, bueno, que por eso el equipo de La Palma... Ah, ¿ese no es? Bueno, que el equipo de La Palma pues son tantas personas porque se aprovechó de una subvención que se recibió a través del Ministerio por la erupción volcánica en La Palma. Entonces, a raíz de todos los problemas que hay, pues de la colonización de las lavas, el movimiento de maquinaria que existe en la isla, que también se está dando pues mucho movimiento de un punto a otro, incluso viene todo en barco, pues de una isla a otra, de un montón de colonizaciones de especies invasoras nuevas que no estaban, o más localidades que no estaban previamente. Entonces, por eso es el equipo con tanta gente para la isla que quizás sea más pequeña, ¿no?, en comparación con Gran Canaria o Tenerife, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Siguiente pregunta para Asunción. ¿Cómo se podrían integrar los datos de varamientos registrados por cabildos insulares a Biocán? Los datos de varamientos de cetáceos. Registrados por los cabildos insulares. Ah, eso es estupendo, pero yo creo que eso es una pregunta de Manolo Arechavaleta, que es el que... ¿Perdón? Ah. Pero vamos, que estoy segura de que no hay ningún problema. Hablándolo, nos ponemos en contacto y vemos cómo se incluyen en el sistema que nosotros tenemos de carga de datos. Normalmente lo que se hace es normalizarlos para que puedan tener los mismos metadatos y que haya campos comunes y que cartográficamente pues, se puedan ver todos de la misma manera y luego hacer el análisis según el año, según la zona, según el dato de dónde se ha cogido, pero que problema no hay ninguno, o sea, que se pongan en contacto con nosotros. Muy bien. Gracias. Nos pide la persona que ha preguntado puntualizar la pregunta. Venga. Hola, muchas gracias. Bueno, la he dirigido a Asun porque he hecho la primera presentación de Biocán en general, porque he visto todas las plataformas de bases de datos que son impresionantes, pero me gustaría poner un ejemplo claro. Bueno, yo trabajo principalmente con tortugas marinas y los 5.000 varamientos de tortugas marinas que hay en Canarias en los últimos 30 años no están en ninguna de esas bases de datos. Es una especie protegida, gran parte de esos animales llegan vivos, otros muertos, hay impactos antropogénicos, no antropogénicos, y es una pena, porque darían muchísima información. Estoy poniendo el ejemplo solo de tortugas marinas. Estos datos los registran los cabildos insulares por los centros de recuperación de fauna silvestre o sistemas de atención a varamientos, pero no están integrados en las bases de datos del Gobierno de Canarias. Y me parece importantísimo que haya unas sinergias o una forma de poder incluirlos. Gracias. No sé si quiere aportar algo más. No. Seguimos con más preguntas. En este caso, Ángel Vera. ¿La capa de hábitats de interés comunitario de la herramienta iNatura coincide con la capa de IC del visor de IDE Canarias? Sí, ahora mismo coincide totalmente. O sea, no hay ningún problema y es la misma. O sea, en cuanto actualicemos en un lado y en otro, en cuanto actualicemos la capa de hábitat, actualizaremos en los dos sitios. Muy bien, gracias. Una cosa solamente. Sí. Para contestarle a Ana Liria, porque era que no te habíamos entendido, pensábamos que hablaba alguien de cetáceos y estás hablando de tortugas. Me está confirmando Olga que esos datos los tenemos pues desde el año pasado, ¿no? Más o menos, no los teníamos de antes, pero por supuesto que estarán en el futuro. El tiempo depende, porque como somos los que somos y estamos a lo que estamos, a 20.000 manos, pues a lo mejor es dentro de 6 meses, o a lo mejor es dentro de 3 años, o a lo mejor es cuando yo me haya jubilado, ¿no? Que todo puede ser, porque ya estamos todos a punto de que nos dé un síncope. Pero bueno, que sí, que la intención, además, probablemente requiera poco trabajo técnico desde el punto de vista de la plataforma Cetabar. Hoy por hoy, normalizando el dato, se pueden meter juntos los de cetáceos y tortugas. Pero no te prometo fecha. Gracias. Pregunta para Miguel Ángel, si le puede pasar el micrófono, gracias. Sí. ¿Cómo se accede a los datos de la red Vigía? ¿Qué entidades pueden acceder? En principio, como decía, la red Vigía es una plataforma de carácter restrictivo
En principio, solo pueden acceder las personas que nosotros digamos que puedan acceder, y básicamente son los agentes de medio ambiente vinculados a la recogida de cadáveres. Sí, lo subo. Que sube, pero yo tengo poca voz, pero desagradable, ¿no? Entonces, y básicamente serían los miembros del Instituto Universitario de Sanidad Animal, CERTOS, y el personal de GESPLAN y del Gobierno vinculados al proyecto, ¿no? Lo que sí estamos pensando es la posibilidad de que haya una posible salida de los datos de forma más esquemática y de acceso a toda la gente, pero hay que mirarlo con mucha calma porque hay datos que pueden ser sensibles en la medida que pueden estar inmersos en procedimientos de infracción o procedimientos sancionadores. Muy bien. Vale. Otra cuestión. ¿Es posible conocer los datos de mortalidad de aves y su motivo y localización? ¿Están en abierto en alguna plataforma o están geolocalizadas? En principio tenemos prácticamente geolocalizadas todos los datos que están recogiendo los agentes. Uno de los problemas que decía antes es que los datos que hemos podido recabar de los centros de recuperación de fauna silvestre, normalmente en ninguna de las islas se toman esos datos cuando se recoge el animal, ¿no? Con lo cual hay una cierta pérdida de datos, y esos datos cuando no los tenemos ni siquiera los usamos porque no nos son útiles, ¿no? En principio, lo que decía, la idea es tener una salida de la red cuando esté ya consolidada, que se puedan consultar los datos. Y en principio, por ahora, lo normal es que si quieren conocer datos precisos de algún tipo de tal, pues hagan una solicitud de información ambiental que responderíamos con los datos de la base. Muy bien. Siguientes cuestiones que nos han llegado por streaming, creo que para Olga. Hablamos de la aplicación NORMAP. Y pregunta, ¿no se podría incluir la normativa de avistamiento de cetáceos de modo que los pescadores conozcan actuaciones correctas al respecto cuando se encuentran con cetáceos? Hay más cuestiones en este caso. ¿Sigo o va respondiendo? Bueno, respondo. La de avistamiento de cetáceos, a ver, es cierto que, como he dicho, en esta transición entre el aplicativo móvil y el aplicativo web, ha habido un desarrollo de cara a cómo se integra toda esa información normativa, pero está recogida la de avistamiento de cetáceos. Lo que pasa que el coger... Claro, es un espacio móvil lo que se ha venido haciendo hasta ahora, con lo cual había una capacidad limitada. De ahí que hayamos dado el salto a esa aplicación web que nos va a permitir incluir muchísima más normativa y manejar mejor esa información. Muy bien, más cuestiones. La aplicación NORMAP estará disponible para las versiones actuales de Android. La aplicación es muy útil, pero es una pena que no todos podamos dar uso de ella debido a la incompatibilidad con nuestro sistema. Cierto. Esa es otra de las limitaciones que nos hemos encontrado a la hora de lanzar aplicativos móviles, y es el jugar con las versiones. Cuesta mucho estar actualizando esas versiones para que se adapten a los nuevos dispositivos móviles que van a una velocidad de relámpago, ¿no? Otra cuestión en este caso sobre la red PROMAR. ¿Hasta qué punto se puede hacer un seguimiento de las poblaciones, comunidades, ecosistemas sin un programa de monitoreo sistemático y estandarizado a escalas espaciales y temporales relevantes? Y otra pregunta, ¿y se ha considerado la implementación de otros programas de ciencia ciudadana más efectivos para esto basados en datos cuantitativos? Por ejemplo, Real Life Survey. Bien, ahí va un poco lo que comenté o intenté comentar en la ponencia de la identificación de proyectos concretos. En el camino de Red PROMAR vimos esa necesidad precisamente para poder abordar metodologías concretas, pues para abordar seguimientos concretos de especies o poblaciones que lo requieran, ¿no? De ahí la identificación de esos proyectos, porque en una primera fase de la red lo que se hacía era un registro de la biodiversidad marina exclusivamente, dato, localización y fecha, ¿no? Para generar ese volumen de datos, pero sí que nos vimos en esa necesidad de identificar proyectos. Concretamente, el que os he comentado sobre el asmobranquios lleva adherido una metodología científica basada en la ciencia ciudadana, y a los observadores que se han sumado a ese proyecto, a las entidades que se han sumado, se les ha dado una formación para que puedan aplicar bien ese método. Muy bien.
Y de momento la última cuestión que nos llega a través del streaming, entiendo, no lo especifica, que será para Sonia. Nos dicen, gracias por las excelentes presentaciones que han realizado todos los ponentes. Hay especies recogidas en el catálogo de especies exóticas invasoras que tienen interés agroalimentario o para la extracción de compuestos saludables, como es el caso de Opuntia. Agricultores y empresas interesadas en dichas materias primas encuentran un vacío a la hora de querer incrementar sus cultivos en suelo destinado al cultivo. ¿Cómo deberían afrontar esta situación? ¿Qué pasos han de dar? Mi madre. Preguntita. A ver, para Eli. Sí. Sí. Bueno, el tema con las especies que estén en el catálogo invasor que tengan un interés agroalimentario y que se vayan a dedicar a cultivo, no le es de aplicación, ¿vale? Porque, o sea, tienen una legislación específica y pueden darse en un cultivo con las autorizaciones pertinentes, pero no entraría, no tendría nada que ver con lo que es el Redexo, ¿no? Muy bien, muy bien. No sé si tenemos alguna cuestión más. ¿Me señalan por ahí? Asun. A ver, ¿que no oigo? Ahora sí, ya le localicé. Ahora sí. Pregunta para Asun. Para Asun. A ver, por ejemplo, sí, creo yo que es para ella. Viendo la gran cantidad de nuevas aplicaciones de ciencia ciudadana, si está pensado o planificado hacer algún tipo de aplicación a su vez que oriente al ciudadano cuál es la aplicación correcta que debe utilizar. Porque yo estoy pensando en el ciudadano de a pie que pueda estar en el monte o en la playa y se encuentre cualquier cosa y lo quiera reportar y no sepa qué aplicación, o que tenga el móvil lleno de aplicaciones y no sepa a dónde tenga que acudir. Si hay alguna cosa general que ya te vaya orientando, si es una especie exótica o te sirve para variar o simplemente es una denuncia de un sendero que esté caído. Algo así a nivel general que aglutine a todas estas aplicaciones que hemos escuchado que están funcionando y que está en auge últimamente. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos, con lo que tenemos, quiero decir, que cada una de las plataformas actualmente está en fase de desarrollo, de implementación, de mejoras, de nuevas versiones, de aplicativos móviles, etcétera. Otra cosa, evidentemente, es la interoperabilidad de la que hablaba, que tiene que existir siempre y es lo que nos preocupa muchísimo para que puedan estar todas en contacto y que así pueda fluir la información entre ellas. Pero si bien es verdad que hoy por hoy, a través de la propia divulgación que hace cada una de esas plataformas, tanto Red Promar, Redexo, Biota, Red Vigía, digamos que enfocan a su público y a un sector a través de sus redes, que son concretas, pues cómo puede acceder y cuál es el objetivo y la finalidad y cuál es la, digamos, la contribución que puede hacer cada persona en esa plataforma. Si una persona se encuentra en el medio natural y ve especies exóticas invasoras, lo propio es que utilice la de Redexo. Si te encuentras en el medio marino y sabes de bichos marinos, lo propio es que utilices la red Promar, que es la de observadores marinos. Ya te habrás informado, si eres una persona interesada, tú ya sabes cuáles son las fuentes de información. Si te gustan las especies silvestres nativas, pues lógicamente también Biota tiene un aplicativo móvil donde puedes ahí mandar la información a la persona que lleva Biota, que sabemos que es Nieve, y ella pues lo meterá en el flujo de validación necesario con las coordenadas, etcétera. Yo creo que hoy por hoy cada plataforma tiene su función, tiene su objetivo, tiene su hoja de ruta, tiene su propia divulgación y camino. Lo que yo comentaba es que además de todo eso, que está bien gestionado y se está dirigiendo muy bien por cada uno de ellos, el cóctel de Biocan tiene que generar un conocimiento nuevo, unas cualidades nuevas que no aparecen en cada uno de esos datos por separado, y que es lo que yo comentaba, que probablemente en un futuro pudiera ayudar a lo que es el conocimiento y el diagnóstico del estado de todo nuestro patrimonio natural y biodiversidad, que hoy por hoy ni siquiera tenemos un sistema de indicadores adecuado.
y ya llevamos muchísimos años de retraso con respecto al inventario español. Pero no sé si te he contestado, pero hoy por hoy, aparte de todo lo que se puede hacer a través de cada una de las bases y redes que hay, también comenté que necesitamos llevar a cabo en un futuro, pero yo creo que será tan lejano que, que no lo... Bueno, pues eso, que a lo mejor alguien toma el relevo y sigue con otros inventarios que hacen falta, como les comentaba. No es que quiera aquí hundirnos en la miseria, pero necesitamos todavía hacer otras bases de conocimientos tradicionales de la biodiversidad, del paisaje, de recursos geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, registros de muchos otros tipos que están por ley desde el año 2007 y que nosotros hemos llegado con lo que hemos llegado. Creo que eran unas 12 plataformas las que les he mostrado. Ahora queremos apostar básicamente por la del Banco de Datos Genéticos, porque sí consideramos que esa es fundamental, la genética de la biodiversidad canaria, porque además a través de la propia genética, no solo como banco de datos, sino que se pueden procesar y analizar muchos datos de la propia biodiversidad y llegar a relaciones filogenéticas, incluso históricas y de evolución muy interesantes, puede dar un giro muy grande a la propia conservación de la biodiversidad, tal y como la entendemos hoy. Y creo que ya me he enrollado más de la cuenta. Muy bien. Muchísimas gracias, Asun. Vamos a dejar esta ronda de preguntas aquí. Después, al finalizar el segundo bloque de exposiciones, tendremos más preguntas y finalizaremos esta jornada con una nueva mesa, en este caso, y como hemos hablado a lo largo de toda la mañana, sobre participación ciudadana. Vamos a tomarnos un descanso, vamos a tomar café y a las 11:30 estamos de vuelta.